Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué placer saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo algunos compromisos profesionales y académicos. Comenzamos como cada tarde revisando cómo está la actualidad internacional. Lo hacemos con el conflicto entre Israel y Hamás, y es que las tropas israelíes bombardearon la asediada ciudad de Khan Yunis en el sur de la frontera de Gaza, donde los habitantes intentan encontrar refugio de los combates más intensos en 2 meses de guerra contra Hamás. El ejército de Israel bombardeó el miércoles la asediada ciudad de Khan Yunis en el sur de la Franja de Gaza. Desde el inicio de la guerra, cientos de miles de civiles han llegado a esta localidad y sus alrededores, forzados por los combates que los empujan a un perímetro cada vez más estrecho cerca de la frontera con Egipto, que permanece cerrada. La ONU estima que 1.900.000 personas, 3/4 de la población de Gaza, se han visto desplazadas por la guerra. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advirtió que un éxodo de los palestinos de la franja sería catastrófico y pidió una solución a la crisis humanitaria en el territorio. Espero que no haya un éxodo regional de palestinos. No deberíamos olvidar que 2/3 de la población de Gaza ya son refugiados del conflicto original en los años 40, los 50. El conflicto de 1949. Eso sería una carga adicional a la población de refugiados, a la población palestina y a la región. Israel prometió eliminar a Hamás después de la incursión de milicianos que el 7 de octubre mataron a 1.200 personas y secuestraron a unas 240 según el balance israelí. La ofensiva en Gaza ha dejado más de 16.000 muertos, en su mayoría mujeres y niños, según la oficina de prensa del gobierno de Hamás. Los combates se reanudaron tras el fin de la tregua de una semana que permitió la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de decenas de israelíes por presos palestinos. El gobierno israelí calcula que 138 rehenes siguen retenidos en Gaza. Y en otros temas relacionados con la guerra entre Rusia y Ucrania, el Congreso de Estados Unidos bloqueó un paquete de 106.000 millones de dólares con fondos para Ucrania e Israel debido a la oposición de republicanos que exigían reformas para frenar la entrada de migrantes a cambio de un voto favorable. Esta noche es una noche triste en la historia del Senado y de nuestro país. Los republicanos acaban de bloquear una propuesta muy necesaria para enviar fondos a Ucrania, fondos a Israel, ayuda humanitaria para civiles inocentes en Gaza y fondos para el Indo-Pacífico. El Congreso de Estados Unidos bloqueó el miércoles el paquete de 106.000 millones de dólares debido a desacuerdos con los republicanos, que exigían a cambio reformas para frenar la entrada de migrantes a través de la frontera con México. El rechazo es un golpe al presidente demócrata Joe Biden, quien había pedido horas antes la aprobación de esos fondos y se había dicho dispuesto a hacer concesiones significativas a los republicanos. Estados Unidos es el país que proporciona más apoyo militar a Kiev, con más de 110.000 millones de dólares desde la invasión rusa. Si hay una palabra para lo que más necesitamos ser ahora, es serios. Si los republicanos en el Senado no se toman en serio muy pronto un paquete de seguridad nacional, Vladimir Putin atravesará Ucrania y Europa. Este es un momento histórico para el Senado. A la espera de más negociaciones, Washington anunció el miércoles una nueva ayuda militar a Kiev por 175 millones de dólares procedentes de las arcas del Ejecutivo, que serán destinadas a defensa aérea, misiles y municiones de artillería. A esta hora también revisamos cómo está nuestra región, y es que los ministros de Relaciones Exteriores y Finanzas de los países del Mercosur se reunieron en Río de Janeiro un día antes de una cumbre de gobernantes del bloque y en medio de fuertes resistencias para finalizar el acuerdo comercial con la Unión Europea. Reunión de ministros de Relaciones Exteriores y Finanzas del Mercosur en Río de Janeiro. El evento tuvo lugar un día antes de la cumbre de presidentes del bloque, en un contexto de fuertes resistencias para finalizar el acuerdo comercial con la Unión Europea.
Brasil, presidente pro tempore del bloque sudamericano que completan Argentina, Uruguay y Paraguay, esperaba cerrar incluso en la cumbre de Río este acuerdo de libre comercio que lleva más de 2 décadas de negociaciones y que crearía la mayor zona de libre comercio del planeta. Ambas partes intensificaron las conversaciones en las últimas semanas y el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacaron el viernes avances significativos. Pero en los últimos días Francia mostró su desacuerdo con el texto y Argentina dijo que no están dadas las condiciones para su conclusión, a la espera de la investidura del ultraliberal Javier Milei. Si no se alcanza un acuerdo este año, las compuertas para una finalización pueden cerrarse en enero, cuando Paraguay asuma el mandato del bloque sudamericano. Su presidente, Santiago Peña, sostuvo que pasado el plazo se centrará en otras regiones. Y es momento también de hablar de ecologismo, uno de los temas fundamentales en este espacio Brújula Internacional. Por ello, el embajador Julio César Pineda nos dejó su acostumbrado editorial, esta vez relacionado con las nuevas técnicas ecológicas en biochar. El biochar es carbón vegetal que se obtiene de restos vegetales y residuos de biomasa. A diferencia del carbón vegetal clásico, es empleado como combustible. El biochar o biocarbón no se utiliza como tal, no se quema, sino que se aplica al suelo para mejorar sus propiedades. Y de esta manera cerramos este primer segmento de Brújula Internacional. Hacemos una pausa y al regreso más del análisis. La situación del medio ambiente se ha complicado a nivel nacional e internacional. Por eso la cumbre tan importante, pero con pocos resultados, de Dubái, en la 28ª oportunidad que Naciones Unidas convoca para tomar medidas urgentes sobre el calentamiento global que haría imposible la vida sobre la Tierra. Este año es el más caliente de la historia. El clima ha sido extremo y devastador. El Servicio de Cambio Climático Copérnicos indicó que la temperatura global han superado brevemente y por primera vez los promedios preindustriales en 2 grados centígrados. Precisamente reunidos en la cumbre del clima, los líderes de la COP28 escucharon a Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, había dicho que para mantener un clima soportable hay que reducir las producciones de carbón, petróleo y gas y triplicar la generación de la energía renovable para el 2030. Alcanzar el cero en 2050 implica 275 mil millones de dólares en gastos para activos de bajas emisiones durante los siguientes 30 años, según McKinsey, equivalente a 7.5% del Producto Interno Bruto del mundo cada año. Una posibilidad bajo escrutinio para atender las emisiones son los mercados voluntarios o regulados de carbono. Estos se les critica la falta de profesionalización y la estandarización de procesos para confiabilidad y que la gente acepte como válidos. El periódico Milenio en México describe la actividad de un venezolano estadounidense, Patrick Atanasille Pineda, desarrollador y operador de proyectos de enfoque climático que comprenden los próximos 150 años. Además, parece fácil comprar un bono y seguir emitiendo, pero es hasta 2 veces más factible que las empresas reduzcan sus emisiones año con año cuando adquieran bonos de carbono. Él señala que necesitamos, porque es la única forma de escalar las acciones y lograr los acuerdos de París del 2050 de remoción del CO2. Además, los mercados regulados no alcanzan para lograrlo. Añadió el especialista y realizador de proyectos en México y en América Latina que los científicos han llamado inevitables a estos mercados que en el mundo ya tienen alrededor de 856 mil millones de dólares en transacciones cuando son regulados y 2.000 millones de dólares cuando son voluntarios. En México el mercado es voluntario y opera vía una plataforma de Grupo de Bolsa Mexicana de Valores. El punto, según él, es punta de lanza en cuanto a mercados de carbono en América Latina y puede servir incluso para Venezuela y otros países con inmensos recursos naturales. Biochar, un carbón vegetal que permite mejorar la salud del suelo, aumentar el rendimiento de los cultivos y reducir los gases de efecto invernadero, proviene de residuos de maíz, trigo y sorgo y es una oportunidad más de negocios en favor del desarrollo de nuestros países. La descarbonización presenta a muchas empresas la oportunidad más importante en una generación con un potencial de entre 9 y 12 mil millones de ventas anuales en dólares, señala McKinsey. Las opciones pueden ser geniales. Los esfuerzos gigantes
pero no llegaremos a ninguna meta si el mercado no es masivo y no participan todos en él. Esta técnica del biochar es un material sólido obtenido a partir de la pirólisis de la biomasa en un ambiente limitado de oxígeno. Es un carbón rico en carbono. Se puede utilizar para la cualidad del suelo, obtención de agua o alimento para el ganado. Es rico en carbono y puede durar en el suelo durante miles de años. Estas nuevas técnicas frente a la exigencia del ambiente es fundamental conocerlas y explicarlas y además implementarlas. Lo mismo que los bonos de carbón, están los bonos verdes que en América Latina, México, Brasil, Colombia y otros países han aprovechado afortunadamente y nosotros tenemos que entrar también en esas tecnologías.